Gente, ¿me escuchan? ¿Me ven con claridad? Sí, doctor, se escucha. Buenas noches, doctor. Sí, se le ve y se le escucha. Perfecto. Siempre Carla, bien atenta. Escuchen. Entonces, lo más importante, hay mucha gente, ¿ok? Para empezar, hay mucha gente. Son más de 60 participantes. Entonces, vamos a empezar a compartir, ¿ok? Entonces, y me salen que tengo que aceptar, ¿ok? Admitir a todos, ¿ok? Ya creo que ya no voy a poder admitir a más, ¿no? Entonces, vamos, ¿ok? A las personas que recién se han conectado, primeramente, buenas noches. Les habla el doctor Rodrigo Fernández, médico patólogo. Yo voy a estar dando la magistral del día de hoy, que compete a los temas de esófago, estómago, tumores gástricos, hígado, enfermedad colestásica y tumores del hígado, ¿ok? A mí me encanta onco, ¿no? Por eso es lo de la sub. Entonces, me encanta onco, ¿ok? Pero vamos a ver todo lo que es enfermedades congénitas, atresia esofágica, divertículo de Merkel, enfermedades de Hirschsprung. Yo creo que vamos a hacer énfasis en lo que realmente es importante para que puedan ustedes tener un buen examen el día viernes, ¿ok? De todas maneras, voy a hacer énfasis y van a apreciar una estrella en la diapositiva, ¿ok? Que para mí es un tema importante de los múltiples subtítulos que vamos a llegar a ver. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir. Entonces, vamos, ¿ok? Vamos a hablar de esófago, ¿ok? Ya no vamos a hablar de anatomía, ni de histología, nada, lo que nos compete, ¿ok? Por eso he tratado de minimizar las diapositivas. Estamos hablando de más de 180 diapositivas solo en mis temas. Entonces, yo creo que esta clase va a ser un poco larga, pero yo creo que va a valer la pena, ¿ok? Entonces, ni modo, para los que no han podido entrar, empecemos, ¿ok? Esófago. Primeramente vamos a hablar de una esofagitis y los desgarros que puede llegar a tener, ¿ok? Las dos patologías más importantes es el síndrome de Mallory-Weiss y el de Bowyer-Hayes, ¿ok? Estos dos síndromes son importantes en los desgarros, en la esofagitis a nivel del esófago y varían, ¿ok? Hay desgarros longitudinales de la unión gastroesofágica, que hace referencia al síndrome de Mallory-Weiss, con arcadas, vómitos secundarios a alcohol y presenta una cicatrización rápida, ¿ok? Solamente alcanza hasta la mucosa gástrica, a diferencia de lo que sería el síndrome de Boerhaave, que es menos frecuente, pero el desgarro es transparietal. Hace referencia a que toda la pared está desgarrada y llega a haber una perforación, hay una ruptura de la porción más que todo distal y el tratamiento simplemente va a ser quirúrgico. Entonces, como pueden apreciar en la imagen inferior izquierda, tenemos una persona alcohólica que presenta hematemesis, un desgarro que sería a nivel de la mucosa gástrica, a diferencia de la derecha, que produce ya un desgarro transparietal, ¿ok? Entonces hay daño a nivel del pecho, puede haber un shock hipovolémico, va a haber un enfisema porque va a atravesar el oxígeno a través del esófago hasta las cavidades y puede haber una ruptura más que todo a nivel del esófago inferior, ¿ok? Continuamos con una esofagitis química.
Esto se debe a irritantes, alcohol, tabaco, ácidos, álcalis corrosivos. Entonces tiene una clínica de odinofagia, hemorragia, estenosis, hasta puede llegar a una perforación. ¿Okay? También se puede verse afectado por dermatosis descamativas como el pemphigoide ampolloso, que lo vamos a ver más adelante, de una clase específica de enfermedades ampollares. Y también está asociado a una infección por el virus herpes simple en personas sanas, el citomegalovirus, puede ser fúngicos como la candidiasis en inmunocomprometidos. Acuérdense que estos son microorganismos que están en pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a la microscopía, va a haber un denso infiltrado inflamatorio neutrofílico, va a haber necrosis total de la pared esofágica. En la esofagitis medicamentosa se evidencia una estenosis luminal. Entonces, como pueden apreciar en la imagen derecha, se ve en la porción superior dicha estenosis, ¿ok? Entonces, hay una estenosis, obliteración de la pared y puede llegar desde un dolor o desde una odinofagia hasta una perforación del esófago. Esta es una pieza de autopsia del esófago donde se aprecia la estenosis. Vamos a hablar de la candidiasis. Es muy frecuente, se van a ver placas, como pueden apreciar en la endoscopía digestiva alta. Se aprecia estas placas blanquecinas que tienen formas geográficas, la mayoría de los casos en la porción del tercio superior, pero puede estar en las demás porciones. Y en la microscopía, miren cómo se ve forman pavimentosas a nivel de la superficie. Y en cuanto a la microscopía, esta es una técnica especial. Como ven verde, hay que pensar en la técnica de Grocott, la cual marca positiva las hifas en una tinción más oscura, negruzca. Se ven las hifas tabicadas múltiples que están en la porción superficial de la mucosa esofágica. Vamos a hablar del virus herpes simple. Se ve en la macroscopía de manera puntiforme, bien rojiza en la porción del esófago, y en la microscopía se aprecia esas inclusiones nucleares, como pueden apreciar. Estas inclusiones nucleares víricas en las células epiteliales multinucleadas. Entonces, esta es una célula gigante multinucleada y se aprecia esta inclusión nuclear en la porción superior. Como pueden apreciar, en la endoscopía digestiva alta se aprecia una ulceración bien delimitada, blanquecina. La porción está central, está ulcerada, y en la microscopía podemos apreciar ya las inclusiones nucleares en la célula, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ya identificar a lo que sería el virus. Vamos a hablar del CMV, del citomegalovirus. El citomegalovirus, igual, en la endoscopía tiene esta apariencia, presenta múltiples lesiones irregulares, blanquecinas, mal delimitadas. Y en la microscopía, miren, hasta pueden formar formas de aspecto polipoide, una masa exofítica, pero en la microscopía vamos a evidenciar a nivel de las células endoteliales infectadas por citomegalovirus, se aprecia estas inclusiones nucleares que se evidencia con las flechas negruzcas, ¿no? De igual manera, a nivel del endotelio, podemos apreciar esa inclusión subyacente del epitelio estratificado, ¿no? Miren, aquí empezamos con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Como pueden apreciar, de una estrella, ¿ok? Porque para mí es importante, lo considero muy importante, es lo que tiene que saber un médico general, ¿no? Porque desde una esofagitis, desde un reflujo gastroesofágico, puede desencadenar múltiples patologías. Entonces, ya estaríamos hablando de un esófago de Barrett, que es una lesión precursora neoplásica, de un adenocarcinoma, ¿okay? A nivel del esófago. Entonces, es una lesión precursora, porque va de manera secuencial. Entonces, quiero que sepan que es una patología frecuente,
se ve por una relajación del esfínter esofágico inferior, hay una distensión gástrica, aumento de la presión intraabdominal. Puede verse también a esfuerzos, enfermedades pulmonares crónicas, un EPOC que está en constante esfuerzo, tosiendo de manera continua, puede producir también este tipo de reflujo, ¿no? También el tabaco, alcohol, obesidad, una persona que tenga cuello corto, el embarazo, también el producto que tiene, hace que haya ¿cómo les digo? Haya un reflujo, ¿no? Por el mismo producto, porque no hay espacio suficiente para el mismo. Entonces tiende a subir, ¿no? Entonces el contenido gástrico. Por ende va a haber pirosis en cuanto a la clínica, que va a ser esa quemación, va a quemar el esófago, disfagia, dolor y regurgitación. En cuanto al tratamiento, como todos sabemos, son los inhibidores de la bomba de protones, específicamente el omeprazol, la ranitidina. Es Y como que yo te hablara. por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Que ver mi casa, que no tenés por qué saber, que nunca has visto en tu vida, digamos. Profesor de segundo. Bueno, las tenía que silenciar. Vamos, continuamos. Un rato hay una opción para silenciar a todos. Siguen entrando. Vamos, creo que estamos. ¿Okay? Entonces, vamos a identificar en la endoscopía esta hiperemia simple, puede llegar hasta erosiones, ulceraciones, como esto debería estar bien delimitado y se aprecia ese reborde irregular, ¿no? Entonces, estas áreas de erosiones bien hiperémica, bien rojiza, ¿no? Entonces hay un incremento de la vascularización y esto debido a un estímulo a nivel celular, ¿no? Acuérdense que tiende a adaptarse la célula. En cuanto a la microscopía, va a haber eosinófilos en la mucosa escamosa, una hiperplasia basal y una elongación de las papilas. Entonces, esto se aprecia como la hiperplasia basal, ¿no? Que se aprecia con esta área más oscura, bien delimitada. La hiperplasia, la elongación de las papilas, como se puede apreciar, y los eosinófilos, ¿no? Que son estas células con citoplasma amplio, rosado, característico. En la esofagitis eosinofílica vamos a ver una inflamación esofágica aguda con predominio de los eosinófilos. Está asociada a una enfermedad atópica, por ejemplo, una rinitis, asma. Son pacientes que tienen un terreno alérgico de por medio, entonces hay una predisposición, la IgE va a estar elevada por los cielos y ante cualquier estímulo alérgico, ¿no? Van a tener una sintomatología similar, alergia, presenta una impactación alimentaria, disfagia, vómitos. En cuanto a la endoscopía, se evidencia esa cola de gato característica, va a haber estenosis, surcos lineales, y en cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, va a haber gran cantidad de eosinófilos, entonces presentan este citoplasma amplio, eosinofílico. En cuanto al tratamiento, va a ser la restricción alimentaria, evitar exposición a esos alergenos que pueden predisponer y desencadenar este tipo de esofagitis. Entonces se hacen pruebas de parche cutáneo o de inmunoglobulina E, ¿no? Como pueden apreciar, están bien delimitados en los círculos negruzcos para que puedan identificarlos los eosinófilos. Vamos a pasar a las varices esofágicas. Son venas dilatadas en la porción distal, más que todo. Varices grandes van a producir este desangrado, shock hipovolémico de manera continua.
Al ser una hemorragia digestiva alta, va a desencadenar melenas. Entonces vamos a poder identificar que como es por encima del ángulo de trace, entonces las heces van a ser oscuras, van a producir deposiciones melénicas. También es debido a una hipertensión portal, ¿no? Va a haber una alteración del flujo sanguíneo, venas colaterales permiten que se produzca algo de drenaje, también congestión, dilatación de los plexos venosos, y más que todo se puede apreciar en pacientes descompensados y un 30% en cirróticos compensados. En la mayoría de los casos son cirróticos descompensados. ¿Okay? Entonces pueden apreciar en la imagen derecha, en la endoscopía, estas venas bien tortuosas, dilatadas, ectásicas, tienen esa coloración violácea característica, y ya se aprecia en la porción derecha esta úlcera que presenta ya un desangrado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, la microscopía va a ser venas dilatadas, tortuosas. El tratamiento son fármacos, escleroterapia directa, se quema lo que es la vena. Puede haber inyecciones de sustancias trombóticas, taponamiento con globo o hasta ligadura de las mismas varices, presentando una mortalidad de un 15 a 20% de todos los casos. Otra enfermedad que me encanta, que es el esófago de Barrett, ¿ok? Entonces, el esófago de Barrett, ya saben, que va a estar asociado con el adenocarcinoma. Por eso quiero que hagan énfasis, estudien esta porción, porque está asociado en gran medida, si no es tratado a tiempo. Como ustedes saben, el esófago de Barrett es una metaplasia de tipo intestinal. Entonces es una complicación de lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como les he dicho, es secuencial. Primero empieza con una esofagitis, después con un reflujo, después con un esófago de Barrett y concluye con un adenocarcinoma principalmente. Son pacientes caucásicos. Entonces el esófago de Barrett es una metaplasia intestinal dentro de la mucosa esofágica. Acuérdense que el esófago tiene un epitelio normal, de un epitelio estratificado, el plano estratificado, como se aprecia a este nivel en la imagen superior izquierda, y se aprecia esa transición. Cuando hablo de metaplasia, es que la célula se llega a adaptar por un estímulo de manera continua. En este caso es un reflujo gastroesofágico. Entonces, produce una lesión de manera continua, que el epitelio escamoso cambia y muta. Hay una metaplasia, pero es de tipo intestinal, ¿ok? Entonces forman glándulas. ¿Por qué digo que es intestinal? Porque presenta estas células características, son las células Goblet cells, son las células caliciformes, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean estas células caliciformes, les tiene que venir a la cabeza que es duodeno o colon, ¿ok? Pero si está a nivel del esófago, estas células, estamos diciendo que esto va a ser una metaplasia de tipo intestinal, ¿ok? Entonces se asocia a mayor riesgo de adenocarcinoma, como hemos dicho, hombres caucásicos entre 40 a 60 años. Cuanto a la microscopía, la metaplasia intestinal, entonces, ¿qué alterna con la mucosa escamosa? Como pueden apreciar, la mucosa escamosa y la metaplasia intestinal pálida residual. Entonces, hay una metaplasia intestinal con sustitución del epitelio escamoso por células caliciformes, que son las células Goblet cells copa de vino, ¿ok? Que son características. Esta imagen es de una autopsia que nos llegó al instituto, al laboratorio, patólogos asociados. Esto es una imagen del laboratorio, donde podemos ver ya lo que es una gastrectomía parcial que se tuvo. Se aprecia estos pliegues, el esófago, y lo que me llama la atención son esa lengüeta de la mucosa que presenta una transición, hay una ulceración de por medio. Entonces,
Normalmente la línea puntiaguda hace referencia a la unión gastroesofágica. Entonces, debería tener el epitelio escamoso, como es el de la derecha, pero en este caso ya hay una metaplasia. Entonces, se aprecia lo que es un epitelio cilíndrico. Entonces, con ulceración, acuérdense que presentan en la endoscopía, son lengüetas asalmonadas, ¿ok? Bien rosadas, son lengüetas de mucosa roja, terciopelada, y el segmento largo hace referencia a 3 centímetros. En este caso es más de 3 centímetros, es un segmento largo, y cuando es un segmento corto es menos de 3 centímetros. En este caso es un segmento largo. Entonces, con esta imagen es propia, ¿no? Entonces se aprecia en lo que es en la endoscopía, más la biopsia, se llega a un diagnóstico certero. Algunos libros refieren en la última actualización, hace referencia de que con 1 centímetro de lo que sería una lengüeta salmonada, ¿no? Bien rojiza, ya se puede tener un diagnóstico de esófago de Barrett con correlación clínica e histológica, ¿no? Con la biopsia de antemano. Continuamos con el adenocarcinoma. Entonces, ya llegamos a la última fase. Como pueden apreciar, tiene su estrella amarilla porque para mí es importante. Entonces, se origina el esófago de Barrett, de la enfermedad del reflujo gastroesofágico de larga duración. Está asociado a una obesidad, tabaco, radiación y también, miren, al Helicobacter pylori. Entonces, hay que tratarse en nuestro medio, hay un porcentaje muy alto, casi un 50% de nuestra población tiene un Helicobacter pylori, ¿ok? Acuérdense que está relacionado a hombres, una relación de 7-1 por el sexo masculino, hay una predilección. En cuanto a la clínica, presenta dolor, disfagia, adelgazamiento progresivo, hematemesis, dolor torácico o vómitos. Presenta anomalías cromosómicas y mutación de los genes supresores tumorales del TP53 y el CDKN2A. Este codifica 2 proteínas supresoras tumorales, que es el P16, P19 y el ARF, provocando una hipermetilación. Puede haber una ampliación de los oncogenes, que es el EGFR, del ARB2, del MIT, de la ciclina D1M y de la ciclina E. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, primero la macroscopía. Entonces, podemos apreciar en la imagen superior derecha, ya se aprecia esa lesión exofítica hacia la luz, siendo esta ulcerada, se aprecia hemorragia por medio. La área oscura hace referencia a una necrosis poco friable. Entonces, acuérdense que es muy importante este tipo de tumor, por eso está con su estrella, ¿no? En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, acuérdense, adeno, la palabra adeno es que son células que forman luces glandulares. Entonces, es un tumor de estirpe epitelial, del epitelio, como pueden apreciar, este es el epitelio superficial, y subyacente nace esta neoplasia. Entonces, tiene un componente invasor. Entonces, es una lesión neoplásica maligna de estirpe epitelial, la cual se haya constituido por células con pleomorfismo nuclear, atipia citológica, mitosis, que se disponen conformando luces glandulares, infiltrando lo que es el corion, como pueden apreciar, y hay múltiples nidos, la hipercromasia característica. Entonces, hace referencia ya a un adenocarcinoma, siendo este el más común. Acuérdense que como son glándulas, producen mucina y conforman glándulas a menudo con una morfología de tipo intestinal. Con morfología de tipo intestinal hace referencia a que podría tener células caliciformes, pero si es difuso, si es un desdiferenciado anaplásico G3, ya estaríamos hablando de células en anillo de sello, ¿no? Un poco diferenciado, un anaplásico, displásico. Entonces ya tendríamos que utilizar PAS para identificar la mucina en nuestro medio. Obviamente Alcian Blue sería lo ideal.
en primer mundo, pero nos puede ayudar el PAS para determinar las células en anillo de sello. Y acuérdense que es más agresivo, ¿no? O sea, no se aprecia mucho porque está subyacente al epitelio. Y su contraparte, ¿no? Lo que es el carcinoma epidermoide, son pacientes masculinos con una relación de 4:1 hay una predilección por el sexo masculino, 45 años promedio, está relacionado con el alcohol, tabaco, pobreza, presenta una lesión caucásica, puede tener acalasia, puede estar relacionado con el virus del papiloma humano, ¿ok? Porque acuérdense, esto puede empezar con un papiloma escamoso, y el papiloma escamoso a nivel del esófago ya tiene un efecto citopático viral, ya estaríamos hablando de que se aprecia coilocitos, entonces podría tener esa asociación, ¿no? Entonces va a haber una aparición lenta, va a haber disfagia o dinofagia, obstrucción en el momento de la presentación, hemorragia y hasta puede llegar a una septicemia, ¿no? Va a haber una ampliación del gen del factor de transmisión del SOX2, va a haber una mutación con pérdida de las funciones en los genes supresores tumorales del P53, del CDH1, que no codifica la caderina E y del Notch1. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar en la imagen derecha, miren desde el epitelio, este es el epitelio, ¿no? El cual presenta ya esta neoplasia maligna de estirpe epitelial, pero esta tiene estos nidos sólidos que son característicos del carcinoma epidermoide. Y no solamente eso, miren, estas perlas córneas, es un carcinoma escamoso, queratinizante, ¿ok? Produce queratina. Si produce queratina va a ser un G2, no podría ser más, hasta G2. Puede tener muchas variantes, como es el verrugoso, dependiendo de la literatura, células fusiformes y hasta un aspecto más basaloide. Entonces, como pueden apreciar, estos nidos necróticos, estos nidos invasores, diré, infiltran lo que es el corion, el estroma, siendo así uno de los cánceres igual más importantes. Entonces, empecemos. Cuanto a la macroscopía, miren cómo se aprecia una lesión de aspecto verrucoso, ¿no? Está ulcerado, mal delimitado, los márgenes están bien, están aproximadamente del izquierdo debe ser 1 centímetro, entonces márgenes de resección libres de lesión. Pero lo que a mí no, más que eso, hay que pensar en el margen de profundidad, ¿no? A cuánto está el margen de profundidad, que eso nos va a ayudar. Y no solamente eso, a los oncólogos les importa invasión vasculolinfática, invasión perineural, si el tumor ya se diseminó. Ustedes piensen que hay que hacer el vaciamiento, hay que ver los ganglios y hay que informarlos, ¿no? Cuántos presentan metástasis. Pero este es un carcinoma escamoso, acuérdense, y es característica estas perlas córneas que se aprecian a este nivel, presentan nidos. Entonces, ya finalizamos con lo que es esófago, vamos a dar continuidad al tema de estómago. Un poco he obviado la parte de histología, he obviado mucho de patologías, más que todo histología, partes, qué células secretan, porque yo creo que esto lo vamos a dejar por entendido, si no la clase se vuelve muy larga, imagínense, recién estamos con esófago y lo que nos queda, ¿no? Entonces, vamos a pasar directamente a lo que es gastritis, ¿no? Acuérdense que siempre va a haber un desequilibrio en los factores que son defensivos y de los que son agresivos a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, vamos a ir directo a la gastritis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una gastritis? Va a ir una hiperplasia de las células foveolares, van a estar ligeramente
aumentadas, va a haber una inflamación activa. Cuando hablo de activa es que hay neutrófilos de por medio, entonces es una gastritis crónica activa, ¿ok? Porque tiene ese componente polimorfonuclear neutrofílico, ¿no? Y hay una progresión, puede haber exudados con fibrina, edema, congestión vascular. Entonces puede llegar a una gastritis hemorrágica erosiva aguda cuando ya no se llega a apreciar lo que es el epitelio, ¿no? Como pueden apreciar, este es el denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario y polimorfo nuclear neutrofílico. De igual manera, hay focos hay una extravasación de los eritrocitos, hay focos de pericriptitis, criptitis cuando ya invaden la cripta, entonces estamos hablando de criptitis, y puede llegar hasta abscesos, ¿no? Abscesos crípticos, ya cuando llegan hasta la luz, como es el caso. Entonces ya podemos identificar una gastritis aguda por la presencia de neutrófilos específicamente, a diferencia de la gastritis crónica, que es un proceso inflamatorio crónico, como su nombre lo indica, porque es un proceso que presenta un daño continuo, permanente, generalmente sin erosiones, produce hasta atrofia, metaplasia, displasia intestinal y puede llegar hasta cáncer, ¿no? Si hay displasia. Entonces, como pueden apreciar, en la imagen derecha se aprecia una gastritis crónica y una decoloración de la mucosa gástrica, de una porción más blanquecina, a diferencia del resto. En cuanto a la patogenia, como sabemos, la infección crónica por Helicobacter pylori. Inmunología va a haber una anemia perniciosa. En cuanto a una causa tóxica, el alcohol, el cigarrillo van a predisponer a una gastritis crónica. Puede ser una causa postquirúrgica, produciendo así gastrectomías agresivas, amplias. Puedes tener una patogenia haciendo referencia a una fase motora, una obstrucción por parásitos, ¿no? En gran medida, radiación, enfermedades granulomatosas, amiloidosis y hasta rechazo de injerto, ¿no? Y como pueden apreciar en la imagen izquierda, este es el bacilo, ¿no? Gram negativo del Helicobacter pylori, es curvilíneo, no forma esporas y presenta estos flagelos, por ende su motilidad es amplia. Acuérdense que estos siempre van a estar a nivel de la luz, ¿ok? A nivel de la mucosa, del moco, se va a llegar a apreciar en la luz. Entonces, acuérdense que son bacilos curvilíneos en la mayoría de los casos. Entonces, se aprecia un 90% de los pacientes con gastritis crónica. Si hay una colonización, aumenta con la edad y se adquiere durante la infancia. El riesgo de úlcera péptica y de cáncer gástrico se eleva por la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Puede llegar a ulcerarse y por ende puede haber una perforación si no se llega a tratar a tiempo, ¿ok? Entonces puede producir atrofia, metaplasia, displasia intestinal, porque va a haber una gastritis crónica folicular, van a llegar a formar folículos linfoides por el tanto estímulo de este bacilo, ¿no? Entonces va a haber rasgos especiales del Helicobacter pylori, como les decía, la movilidad, porque tiene esos flagelos, la boraureasa, que amortigua el ácido gástrico, produce una adherencia bacteriana, produce toxinas, como es del gen A asociado al ácido citotoxina CAG-A en el 50% de los casos y en general. Ese es importante, ¿ok? Esta toxina del CAG-A. En el 90% con mayor prevalencia de cáncer gástrico, ¿ok? Cepas asociadas dan una úlcera duodenal. Entonces, continuamos. Va a haber en cuanto a la macroscopía, va a ser eritematosa, como se aprecia, irregularidad, se aprecia. Va a haber
va a ser heterogénea. Miren cómo hay áreas más rojizas, más claras, presentan esas nodulaciones características. Una gastritis nodular, muchos endoscopistas lo refieren en su informe, entonces mucho nos ayuda, ¿no? Cuanto a la microscopía, como les decía, va en un denso infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario en grupos, producen acúmulos porque hay un estímulo por el bacilo, ¿no? Si es intenso, ¿ven? Produce una gastritis crónica folicular. Hace referencia a que llegan a tener estos acúmulos linfoides, llegan a tener agregados linfoides con centros germinales. Hay que pensar ya en un tejido linfoide asociado a mucosas como es el MALT, que es un linfoma asociado a este nivel. Como pueden apreciar, la imagen izquierda ya se identifica al Helicobacter pylori. Acuérdense, tiene esa forma de bacilo, de coma. Entonces, esa es una tinción especial, que es la de Wartin-Starry. Silver stain, ¿no? Que es una tinción de plata, donde se aprecia ya los vacilos y como les decía, están a nivel de la luz de la mucosa. Entonces es fácil, se identifica con una escala de una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Entonces ya podemos identificar y acuérdense que va a haber neutrófilos, entonces miren, en la imagen de la izquierda, en la porción inferior, podemos identificar ya los neutrófilos que llegan hacia la superficie del epitelio. En la imagen derecha, lo que les decía, esos infiltrados linfoides ya con un centro germinal de por medio, debido al constante estímulo del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ya sería una gastritis crónica folicular, ¿ok? Porque forman estos acúmulos linfoides. También tienen que estudiar la gastritis atrófica autoinmune, se los voy a dejar. Vamos a pasar a una enfermedad ulceropéptica. Entonces, hay un desequilibrio, les he dicho al principio del tema, hay un desequilibrio en los mecanismos de defensa como de los factores que estimulan, dañan el epitelio y por ende produce una gastritis crónica. Más que todo va a haber una enfermedad ulceropéptica en la porción proximal, en la mayoría de los casos, presenta una metaplasia foveolar, va a haber úlceras solitarias en un 80% de los casos, redondeadas en sacabocados, como se aprecia en la imagen superior izquierda, esa imagen sacabocados característica, los bordes bien definidos, márgenes elevados son más sugestivos de cáncer. Entonces, acuérdense, hay cánceres, diferentes formas, algunas serán un Borman 1, estaríamos hablando de una forma arborescente, en cambio un 2 ya estaríamos hablando de un cáncer ulcerado. No todas las macroscopías de los cánceres tienen una forma exofítica, algunos son ulcerados y presentan una infiltración más endofítico, son exoendofíticos, endofíticos y tenemos ya infiltrantes. Y por último, el difuso. Acuérdense de células en anillo de sello, que es un difuso, ya es un Borman 4. De esta manera podemos identificar y asociar. Pero si la úlcera, como les decía, tiene bordes elevados, ya hay que pensar que eso puede ser un poco más, que puede llegar hasta ser cáncer. ¿Ok? Entonces, y no solamente eso, cáncer es lo peor, pero antes de eso podría perforarse y se aprecia neumoperitoneal en la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces eso se puede evidenciar con una radiografía de abdomen simple, ¿no? Y que sea de pie. Entonces, las úlceras activas presentan restos fibrinoides con un infiltrado inflamatorio de tipo neutrofílico, tejido de granulación con vasos inmaduros, cicatriz fibrosa o puede llegar a estar
como se aprecia en la imagen superior, la hemos mencionado. Ya en la parte de la histología ya podemos identificar este tejido necrótico, tejido de granulación, se aprecia ya eso está ulcerado, hay una pérdida del epitelio de continuidad a este nivel y ya hay mucha necrosis de por medio, siempre es la necrosis central, ¿no? Característica ya en este tipo de enfermedades. Entonces va a haber una pérdida del epitelio, va a haber esfacelo, va a estar ulcerado y acuérdense, neutrofílico, ¿ok? Tiene que haber un infiltrado inflamatorio neutrofílico. Los factores de riesgo, acuérdense, Helicobacter pylori, si fuma, si tiene el uso de corticoides de manera continua, entonces si está asociado a una cirrosis alcohólica, entre otras patologías, puede haber una infección viral, el citomegalovirus, el herpes simple, virus, entre otros. La complicación, acuérdense que es el sangrado, perforación, la obstrucción, ¿ok? Entonces se presenta un dolor 1 a 3 horas después de las comidas y empeora en la noche porque no hay una ingesta, hay un ardor, epigastralgia, anemia ferropénica, hemorragia y puede llegar hasta una perforación. Continuamos, a ver. Vamos a hablar un poco de atrofia y metaplasia intestinal. Hemos visto en lo que es en el esófago la metaplasia intestinal y es el cambio de epitelio, ¿no? Acuérdense, atrofia va a ser una disminución en el tamaño, que es un concepto básico de patología general, ¿no? Entonces va a haber una disminución en el tamaño, va a haber una pérdida específicamente de las células parietales, puede haber una atrofia oxíntica, se asocia ya a una metaplasia intestinal. Cuando hablamos de metaplasia intestinal, tenemos que pensar en las células caliciformes. ¿Cuáles? Estas, las que estoy mencionando, estoy delimitando en la porción izquierda, que presentan esa mucina de por medio, son células caliciformes, globed cells, tienen forma de copa, ¿ok? Entonces, que son específicas en una metaplasia intestinal. Puede haber mucosa, ¿no? Metaplasia, puede haber, pero la presencia de la célula caliciforme es lo que me hace el diagnóstico de una metaplasia intestinal, ¿ok? Entonces, hay mayor riesgo a un adenocarcinoma por acloridria de la atrofia de la mucosa gástrica, que produce un crecimiento de bacterias, produce de igual manera las nitrosaminas cancerígenas que predisponen al cáncer gástrico, ¿no? En este caso, un adenocarcinoma. Por ende, hay mapeos, acuérdense, hay mapeos de biopsias a nivel del estómago, se toma alrededor de 5 biopsias, se hace un mapeo específico y se utiliza el sistema de Olga, ¿ok? Para ver, identificar lo que es atrofia, también para identificar lo que es la metaplasia intestinal. Entonces, de esa manera podemos identificar lo que es el cáncer, ¿ok? Entonces, eso se hace mucho en el gastro, se hace un mapeo, se toma biopsias de las diferentes porciones del cuerpo. Entonces, se pone de lo que es la porción del cuerpo, del antro y del ángulo. Entonces, se toma 2 biopsias de lo que sería el cuerpo, 2 biopsias del antro específicamente y una biopsia del ángulo. Entonces, de esas 3 porciones se toma 5 biopsias que de esta manera podemos identificar, ayudar a hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Queremos evitar que haya un adenocarcinoma a nivel del estómago. Entonces, de esa manera podemos controlar a los pacientes si tienen un tratamiento apropiado. ¿Ok? Y si no lo hay, progresa la enfermedad, ¿no? ¿A qué va a progresar? A una displasia. Entonces, acuérdense cómo se aprecia la displasia, va a haber una hipercromasia nuclear, como se puede evidenciar a nivel de la mucosa, va a haber alteración en la relación núcleo-citoplasmática, la forma, la orientación del epitelio, el núcleo, que se vuelve más alargado, hay una pérdida de la polaridad,
puede haber figuras mitóticas y no maduran hacia la superficie. Entonces son características displásicas. La gastritis crónica expone el epitelio al daño de los radicales libres. Y lo que les decía, no ninguna me he obviado. Continuamos con las gastropatías hipertróficas, solamente las vamos a mencionar, la más importante. Recientemente hemos diagnosticado una enfermedad de Menetier en el Instituto Gastroenterológico Boliviano, pero lastimosamente, me da pena decirlo, el paciente no volvió a consulta. Entonces, es una lástima, ¿ok? Porque acuérdense que el tratamiento específicamente va a ser una resección, ¿no? Una resección gástrica parcial, una gastrectomía parcial o total, dependiendo del caso, se evalúa. Entonces, la próxima vez que lo veamos va a ser con una gastrectomía, ¿no? Y normalmente esto se podría evitar, en primer mundo se evita, pero el tratamiento es muy caro. Ese es el problema. Muchos de los seguros no los cubren. Y tenemos esa imagen característica, vamos a hablar superficialmente, ¿no? Tiene un aspecto cerebriforme, ¿ok? Como cerebro, como si fueran circunvoluciones, surcos cerebrales, porque acuérdense, va a haber una hiperplasia de células de la mucosa foveolar, las glándulas, como aprecian en la imagen microscópica, están en sacacorchos, tirabuzón, espiral, ¿ok? Y presentan estas dilataciones quísticas que son características en este tipo de enfermedad, síndrome de Solier-Ellison, que son producidos por tumores neuroendocrinos. Esto lo vamos a ver más adelante, que está asociado un poco al MEN1, al MEN2, que son neoplasias endócrinas múltiples, ¿ok? Entonces, acuérdense que presentan úlceras duodenales o diarrea crónica. El tratamiento va a ser con omeprazol, bloqueo de hipersecreción ácida, tratando de reducir. 75% de los gastrinomas son esporádicos y solitarios y el restante está asociado a los síndromes MEN1, MEN2, ¿ok? MEN1A, ¿ok? Entonces hemos dado por finalizar la porción de estómago. Vamos a hablar de los tumores gástricos. Vamos a obviar un poco los pólipos, que son patologías benignas. Vamos a apreciar esta hiperplasia foveolar. Algunos pólipos presentan infiltrado inflamatorio, por eso son pólipos inflamatorios, hiperplásicos, hacen referencia a que hay las glándulas fovolares están irregulares, dilatadas, elongadas, como se aprecia en algunas de estas imágenes. Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de pólipos, un pólipo cerrato, pólipos de glándulas fúngicas. Acuérdense que este está asociado a la mutación del gen APC, causa de poliposis adenomatosa familiar de la PAF, y se aprecia esta imagen característica, ¿no?, de la mucosa, de esa dilatación quística. Entonces, es importante. Igual los adenomas, que hay que tener en cuenta que en la microscopía pueden ser de alto grado como de bajo grado. Entonces, ahí va dos parámetros. Uno va a ser la arquitectura y otro va a ser lo que es la tipía citológica. Acuérdense, está asociado a mutaciones de la línea germinal, del APC, del MIOTI. Entonces, hay que tener en cuenta que el riesgo que sea un adenocarcinoma es cuando es más de 2 centímetros. Si el pólipo es muy grande y hay que pensar en cambios displásicos que esté asociado a un adenocarcinoma, hay que ver y hacer énfasis en la porción que infiltra, ¿ok? Y como tenemos imágenes de manera esquemática, la porción inferior de lo que es la displasia de bajo grado, miren cómo están las glándulas, los núcleos están basaloides, hay leve hipercromasia nuclear, pero la disposición hay
estroma circundante entre las glándulas. Hay un estroma circundante. A diferencia de una displasia de alto grado, ¿cómo se aprecia este aspecto cribiforme? Forman cribas, luces, las células están back to back, espalda con espalda, se aprecia esa hipercromasia nuclear, elongación, entonces las mitosis van a ser más frecuentes en este tipo de displasia, ¿ok? Las mitosis van a estar la elongación, pérdida de la polaridad, en este caso les traigo este pequeño cuadro comparativo de los pólipos de la gastritis quística, de los pólipos de las glándulas fúngicas, que acuérdense, pólipos de las glándulas fúngicas está asociado al omeprazol, mucha ingesta de omeprazol produce estos pólipos, y acuérdense de los adenomas gástricos, que estos tienen asociación con el adenocarcinoma, como los pólipos hiperplásicos. La gastritis quística, ¿no? Y el pólipo de glándulas fúngicas tampoco, a no ser que tenga una asociación con una PAF, ¿ok? Acuérdense de la poliposis adenomatosa familiar, que son más de 100 pólipos. Entonces, siempre les digo a mis alumnos que si son más de 100 pólipos, ustedes tienen 100 boletos para tener cáncer. Entonces, tener un adenocarcinoma, que sea un adenoma, que sea un pólipo con displasia de alto grado, imagínense 100 boletos, 100 pólipos, entonces uno de esos te puede salir, ¿no? Ganador, bingo. Entonces, de esa manera puede llegar a tener una asociación con el adenocarcinoma, solo si tiene asociación con la PAF, ¿ok? Vamos a hablar del adenocarcinoma. El 90% de todos los cánceres gástricos, hay que tener en cuenta el tipo intestinal, ¿ok? Puede haber un difuso. Entonces, el intestinal son masas voluminosas, como se aprecia en la imagen derecha, ¿no? Entonces, es una lesión exoendofítica, ulcerada, umbilicada, ¿no? En la porción central, mal definida, bien definida, diré, pero un patrón poco difuso. A diferencia del adenocarcinoma difuso. Miren, el adenocarcinoma difuso tiene una induración, hay un engrosamiento de la pared. Miren cómo está subyacente al epitelio. Este es el adenocarcinoma, ¿ven? Lo pueden apreciar. Esta porción más blanca, más blanquecina, ¿ok? Hay un engrosamiento. Este está subyacente, es un difuso. El difuso es un desdiferenciado. En cuanto a la clínica, tiene una gastritis crónica, enfermedad ulceropéptica, dispepsia, disfagia, náuseas. Pero si es el adenocarcinoma es avanzado, acuérdense que es paciente añoso. Anemia, pérdida de peso, de manera sin razón aparente. ¿Okay? Esas tres cosas son características en muchos cánceres, acuérdense, y más en un adenocarcinoma de estómago, ¿ok? Entonces, esa triada es característica. Porque si hay anemia, hay sangrado, entonces hay que buscar de dónde es el sangrado. Pérdida del peso, anorexia, son pacientes de la tercera edad que no tienen, no consumen, tienen anorexia, no quieren, no tienen, hay una pérdida del apetito, ¿ok? Como les decía, el cáncer gástrico hay una predilección en Japón, China, ¿ok? Y en nuestro continente, Chile, acuérdense, además de Portugal, Chile, nuestro medio. El principal cáncer en Chile es el de la vesícula biliar, seguido del cáncer gástrico. Entonces, acuérdense que el cáncer gástrico hay un predominio del mismo. Hay que pensar las metástasis a distancia de los ganglios linfáticos, la diseminación de las mismas. Entonces hay que pensar de los ganglios supraclaviculares, del ganglio de Virchow específicamente, y de los periumbilicales, que es del nódulo de la hermana María José.
Como pueden apreciar, disculpen, se movió. A ver, como pueden identificar, tenemos la estrella característica, haciendo referencia que tienen que estudiar el adenocarcinoma. Entonces, el cáncer gástrico familiar está asociado a mutaciones hereditarias con pérdida de la función del gen supresor tumoral del CDH1, que codifica la proteína de adhesión de la caderina E. Hay mutaciones con pérdida de la fusión del CDH1 y hay una pérdida de la caderina E. Es un paso clave para la aparición del cáncer gástrico, que se aprecia en la imagen derecha inferior. En la imagen superior derecha es un cáncer gástrico. Como bien ustedes saben, es un adenocarcinoma. Forman luces glandulares. Miren, una luz, otra luz, otra luz, pero tiene ese componente invasor. Esta porción está invadiendo. Entonces se aprecia ya que forma pseudoluces glandulares. Este tipo de tumor es un tumor epitelial, de origen epitelial, y se haya constituido por células con hipercromasia nuclear, núcleo evidente, mitosis de por medio, hay una pérdida de la polaridad, alta relación nucleocitoplasmática, que son características en este tipo de adenocarcinoma. Y en la porción inferior, miren, este es un células en anillo de sello, ¿okay? Es un carcinoma difuso, tipo células en anillo de sello, según la clasificación de Lauren. Según Lauren, este es un carcinoma difuso, como pueden apreciar. Miren, esta célula que estoy englobando es una de las más características, ¿ok? Y se los voy a dibujar. Esta me encanta para ejemplificar lo que sería un células en anillo de sello. Otra de las imágenes, esta igual me encanta. Estas dos células son características de lo que sería un adenocarcinoma con células tipo en anillo de sello. Entonces presentan citoplasma amplio, son Paz positivo, tienen un núcleo excéntrico aplanado que simula un anillo. Antes en la antigüedad, el anillo de sello, sellaba cartas, uno le colocaba la vela y lo sellaba con su anillo de sello. Entonces es muy característico. Y es una de las razones por las que me encanta patología, ¿no? Entonces tiene mucha relación, mucha imaginación propia de nuestros precursores, ¿ok? Continuamos. En cuanto a la clínica, más que todo hay una predilección en el antro, curvatura menor, el cáncer gástrico difuso, confiere un aspecto de botella de cuero. Eso lo menciono mucho en la práctica, denominado linitis plástica. Entonces, volvemos en las porciones, en la imagen posterior, anterior, diré, y esta es la linitis plástica. Entonces, simula lo que sería esta porción, simula lo que sería una botella de cuero, una cantimplora en la antigüedad, eran de cuero. Entonces, hay un engrosamiento en la pared. Y eso es característico de un carcinoma difuso, ¿no? Entonces, 55 años, hay una predilección por el sexo masculino. En cuanto al pronóstico, hay una profundidad de invasión, metástasis ganglionar a distancia. Hemos visto los nódulos, el de Virchow, el ganglio linfático de Virchow, el de la hermana María José, hay que tener eso en cuenta, en los cánceres gástricos. El tratamiento obviamente va a ser quirúrgico y mejor si es precoz, ¿no? Si es precoz va a haber una supervivencia a 5 años del 90% de los casos, pero si es avanzado a los 5 años va a tener una supervivencia de un 20%. Entonces es importante el adenocarcinoma. Como pueden apreciar en la imagen superior derecha, forman glándulas, luces glandulares, glándulas back-to-back, espalda con espalda, hipercromasia nuclear, mitosis, elongación en cigarrillo, los núcleos están alargados, hay una pérdida de la polaridad, a diferencia de la imagen inferior, donde se identifica ya un adenocarcinoma que es un difuso, tipo células en anillo de sello, según la clasificación de Lauren.
Entonces, se aprecia ese citoplasma amplio, claro, con ese núcleo excéntrico que está señalado con las flechas amarillas. Vamos con un linfoma, ¿ok? Otro de los tumores es el linfoma. Como pueden apreciar, tiene su estrella amarilla característica. Más frecuente es el linfoma B de la zona marginal. Se origina en gastritis crónicas, foliculares, como les mencionaba, asociado al Helicobacter pylori. Presenta estas tres translocaciones importantes. Y hay que tener en cuenta la macroscopía. Miren, tienen estas nodulaciones, características múltiples que hasta simulan ganglios, hasta parecen un ganglio linfático, ¿ok? Porque así son los ganglios, son un poco más claros, como es el caso. Hay un engrosamiento de la pared en la porción de la imagen inferior izquierda y se aprecia en la microscopía ese denso infiltrado inflamatorio, específicamente linfocitario. Pueden formar folículos linfoides con la porción de los centroblastos del centro germinal. Pueden encontrarse folículos linfoides B reactivos. El 40% hay una diferenciación plasmocítica. Cuando hablo de plasmocitos, son células con citoplasma eosinófilo, núcleo excéntrico, lateralizado, ¿ok? Como se aprecia a mayor aumento, a 100 por en la porción central, en la imagen central. Miren, estas son las características del linfoma. Entonces, acuérdense que son linfocitos, por ende no van a tener, van a tener muy escaso citoplasma, entonces casi nulo. Característico en un linfoma. Los linfocitos B maduros expresan marcadores, cuales CD19, CD20 son positivos para CD34, pero son negativos para CD5 y CD10. En cuanto a la clínica, presentan dispepsia, epigastralgia, hematemesis y hasta melenas, porque la mayoría de ellos está ulcerada. Hay una ulceración de por medio en este tipo de linfoma. Y se aprecia ese denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario característico. Entonces hay una invasión de los linfocitos a través del epitelio, a través de la mucosa. Entonces hay una destrucción total a nivel de los vasos subyacentes al epitelio. Entonces esta es una imagen característica del linfoma. Obviamente hay otros tipos de tumores, como el neuroendocrino, pero lo vamos a dejar de lado, lo tienen que estudiar. Y este tumor neuroendocrino, acuérdense que presenta el núcleo característico de todas las neoplasias neuroendocrinas, ese núcleo y la cromatina específica en gránulos, en sal y pimienta, ¿ok? Está asociado al MEN1, al síndrome de Solier-Ellison. Entonces, en cuanto a la inmunohistoquímica, siempre hay que pensar en la sinaptofisina A y la cromogranina A. Al ser un tumor neuroendocrino, un Ki67 para ver el índice de proliferación nuclear es importante. Hay que evaluar, hay que cuantificar las dosis. Entonces pueden apreciar esa imagen, la cromatina característica en sal y pimienta en la imagen derecha, esa disposición que tienen en isletas, ¿okay? Nódulos con esclerosis de por medio. ¿Ven? Entonces son tumores, son núcleos monomorfos, son células monomorfas del mismo tamaño, esa disposición nuclear característica, ¿ok? Vamos a hablar del GIST, me encanta el GIST. Es un tumor del estroma gastrointestinal, entonces es muy frecuente, imagínense, el 50% está solo en el estómago, ¿ok? Y el restante se encuentra en toda la porción intestinal. Entonces es un tumor del estroma, entonces va a ser
de origen mesenquimatoso. Acuérdense que el origen va a ser mesenquimatoso, está asociado al músculo, ¿ok? En este caso, a esa porción mesenquimatosa subyacente del epitelio. Se reconocen las células de Cajal, las células de marcapaso. Hay una pérdida de elección parcial del cromosoma 914 o del 22. Es menos de 40 y más de 60 años. Se ve eso en pacientes en extremos de edades. Entonces, hay que tener en cuenta del c-KIT. El 75% presenta mutaciones oncógenas con ganancia de la función de los receptores de la tirosinasa KIT. El 8% de las mutaciones se activan el receptor de la tirosinasa relacionado al receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Okay? Cuanto a la macroscopía, hasta 30 centímetros, son masas carnosas, solitarias, bien delimitadas. En la microscopía, como pueden apreciar, son células spin cell fusiformes, alargadas, en un patrón estoriforme, un patrón arremolinado, y en la porción derecha ya tienen ese patrón más epitelioide, ¿no? Son con un citoplasma más amplio. Como les decía, el c-KIT es característico para hacer el diagnóstico en la inmunohistoquímica, que es el CD117, el c-KIT. En cuanto a la clínica, como llegan a medir hasta 30 centímetros, entonces hay que pensar que va a producir efectos compresivos, efectos en masa, hemorragia, anemia. El tratamiento obviamente es quirúrgico. El pronóstico varía dependiendo del tamaño, ¿no? Tamaño más de 10 centímetros, el índice mitótico elevado, predispone a que sea más agresivo si presenta una localización en el intestino delgado. Entonces, es importante. Y hago énfasis en el tratamiento. Inhibidor de la tirosinasa, específicamente el imantinib. Entonces, repito, ¿okay? El tratamiento específico hay que tener en cuenta que aparte de todo lo que hemos mencionado, porque está asociado a todo lo que es el tratamiento quirúrgico, hay que pensar en el inhibidor de la tirosinasa, el imantinib. ¿Okay? Eso es todo referente a estómago. ¿Me escuchan? ¿Ven las imágenes? ¿Se escucha con Sí, claridad? doctor. Se escucha y se ve. Sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Continuamos con hígado, ¿ok? Obviamente ya no voy a hacer énfasis en la disposición de los lobulillos, acinos, porque se haya constituido un espacio porta. Vamos a ir directo a lo que son hepatitis, ¿ok? Que para mí es muy importante. Hepatitis crónica, aguda y crónica. Entonces, en la aguda, acuérdense que va a haber, está asociada a náuseas, vómitos, ictericia. Encefalopatías, va a haber alteraciones a nivel del encéfalo, por ejemplo, confusión, estupor, coma, y puede llegar hasta la muerte. Acuérdense que el hígado produce ahí los factores de coagulación, la cascada, ¿no? De los factores de coagulación, y ahí puede tener defectos en la coagulación. ¿En qué factores? Del 2, protrombina, el 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Hay que tener en cuenta la colestasis, lo hemos visto en la práctica, la colestasis, que va a haber una alteración en la formación y flujo de la bilis, donde va a haber una retención de la bilis. También la hipertensión portal, debido a una obstrucción, hay que tener en cuenta la bilirrubina, ¿no? Tal directa, indirecta, síndrome hepatorrenal también está asociado. Ahora la crónica. Como pueden apreciar, el hígado presenta esas múltiples nodulaciones, ¿ok? Cuando vemos eso, ya hay que pensar en cirrosis. Tienen que pensar en la clínica de cirrosis, de las cetáceas, que tenga una derivación, también la circulación colateral, hipertensión portal, cabeza de medusa, laterales,
En cuanto a la microscopía, hay que ver la fibrosis y cirrosis. Por ende, se traduce en la macroscopía como estas múltiples nodulaciones, que eso hay que identificar con tricrómico de Masson. Podemos identificar la fibrosis, ¿ok? Acuérdense que la hepatitis crónica está asociada con hepatitis B y C, ¿no? La hepatitis crónica, la insuficiencia hepática crónica, diré. Insuficiencia hepática crónica está asociada a una hepatitis B y C crónica, ¿no? El hígado graso no alcohólico, una hepatitis alcohólica. En cuanto a la macroscopía, esos nódulos abultados sobre la superficie hepática. En cuanto a la microscopía, hay diferentes grados de fibrosis, de cirrosis. En este caso forman nódulos. Esta es la última, ¿ok? A esto ya llamamos cirrosis. Esta puede ser una cirrosis alcohólica y como pueden apreciar en la imagen izquierda, como en la derecha es muy diferente. En la izquierda se aprecia esa tinción azulada, característica por tricrómico de Masson, que delimita los nódulos cirróticos, a diferencia de la derecha del mismo paciente después de una abstinencia alcohólica, estas fibrosis se regenera, entonces hay una pérdida de fibrosis y tiene una recuperación, hay una presencia, hay una pérdida de estos nódulos fibróticos mal delimitados, ¿ok? Hay una recuperación, entonces se llega a desaparecer esas fibrosis. Hay diferentes, acuérdense que este es un espacio porta, hay diferentes grados de fibrosis, que eso se tiene que informar, ¿ok? Uno puede ser una fibrosis portal, que es tenue, como es este el caso. Después hay una fibrosis en puente, ¿ok? Y la última es en que conforma nódulos, que es la peor, ¿ok? Vamos, continuamos. Entonces, en una insuficiencia crónica hay que pensar la anorexia, pérdida de peso, debilidad, insuficiencia hepática, mismas características que una insuficiencia hepática aguda. La colestasis va a haber prurito a nivel de las palmas, más que todo. La coloración amarillenta también. Pues está asociado a un hipogonadismo y causas de muerte, específicamente la encefalopatía hepática, hemorragia, varices esofágicas. Acuérdense que la mayoría son asociados a una cirrosis alcohólica, entonces va a estar de mano las varices esofágicas, como se aprecia en la imagen izquierda en la endoscopía. En la porción derecha de la imagen se aprecia esas venas tortuosas, ¿ok? Y se evidencia una hemorragia rojo rutilante. Entonces, esto ya lo hemos visto en la porción de esófago, no vale la pena recalcar el tratamiento, que es electrocauterio, adrenalina, va a haber ligaduras de por medio, ¿ok? Y si persiste, va a llegar a un carcinoma hepatocelular, ¿ok? Vamos a hablar de las hepatitis, específicamente de la hepatitis A, tiene su estrella característica, entonces es una enfermedad autolimitada, acuérdense que es autolimitada, que tiene un principio como un final, ¿ok? No condiciona una hepatitis crónica, eso es importante, ¿ok? Porque algunas de estas ya condicionan a lo que sería a un hepatocarcinoma, ¿ok? Entonces, en este caso, el virus de la hepatitis A se encuentra en las heces fecales en una persona infectada, entonces hay una transmisión, es muy frecuente eso en nuestro medio, porque no hay ese hábito de lavarse las manos, ¿ok? Entonces, hay una ingesta de los alimentos, agua contaminada, va a haber una contaminación fecal oral, entonces hay una contaminación ano, mano, boca también. Puede estar asociada a mariscos, el virus del agua del mar, pero no hay mucha ingesta en nuestro medio, ¿no?, de mariscos. En cuanto a la clínica, va a haber erupción cutánea, artralgias y la vacuna es eficaz. Entonces, acuérdense y se aprecia esto del virus de la hepatitis A, cómo se inicia, hay una curvatura, se eleva el anticuerpo antivirus de la hepatitis A y acuérdense que
La IgM se eleva, M de primero. Ese es unas, lo pueden asociar, mnemotécnico. La IgM, la M se eleva primero, por eso es primero. En cambio, la segunda con G es la IgG, que se eleva posterior a la IgM. Entonces van a tener características, sintomatología específica, ictericia. Entonces van a ser 2 a 12 semanas. Cuanto a la clínica, una hepatitis aguda seguida de su recuperación y eliminación del virus. Hay que tener en cuenta ahora la hepatitis B. La hepatitis B está asociada, lo más importante acá, está asociada a un carcinoma hepatocelular. Eso es lo más importante, ¿ok? Puede predisponer a una cirrosis, hepatitis crónica. Cuanto a la clínica, hepatitis aguda seguida de recuperación y eliminación del virus. Cuanto a la clínica, presenta una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. Una hepatitis crónica puede estar asociada con o sin cirrosis y puede llegar hasta ser asintomática. La transmisión es vía parenteral, ¿no? De madre-hijo, sexo, también transfusiones, agujas intravenosas, transmisión durante el parto, ¿no? Entonces, de igual manera, se lo vamos a dejar. Cuanto a la clínica, presenta anorexia, fiebre, ictericia, dolor. Hay una afección a nivel de los glomérulos, una glomerulonefritis, una panarteritis nodosa, que es una alteración, va a haber una necrosis fibrinoide, acuérdense, característica en vasos de mediano calibre. Entonces, ¿qué vamos a ver en la panarteritis nodosa? Va a haber una necrosis fibrinoide, va a haber una cariorresis de extrusión nuclear, polvillo nuclear, y va a haber unos neutrófilos de por medio, ¿ok? Que van a estar infiltrando la pared, puede llegar hasta formar trombos en esta panarteritis nodosa. Va a haber una tendencia a desarrollar hepatocarcinoma, la vacuna es eficaz, 5% en lactantes en niños y adolescentes, y como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya este es un carcinoma hepatocelular. Entonces presenta en la macroscopía múltiples nodulaciones irregulares. Esta porción inferior hace referencia a áreas de necrosis, eso también se hace se porcentúa, y hay que identificar que no atraviese la cápsula, ¿ok? Porque si la atraviesa, ya estaríamos hablando de un T4, entonces para nosotros es muy importante que no la atraviese. Normalmente hace un pushing, empuja, infiltra la cápsula, pero no la atraviesa. Entonces, son características que se tienen que informar. Ahora vamos a hablar de la hepatitis C. Entonces, produce una hepatitis vírica crónica y transmisión es parenteral a través de jeringas, múltiples parejas sexuales, trabajadoras sexuales también, para incapacidad de respuesta inmunitaria del huésped para eliminar el virus de la hepatitis C por la aparición de variantes genéticas, ¿no? En cuanto a la clínica, va a haber una infección aguda, es asintomática, un 85% de los casos, la progresión de la enfermedad está asociada a una edad avanzada y hay una predilección por lo que es el sexo masculino. Entonces, va a progresar la enfermedad si presenta la ingesta de alcohol, inmunosupresores, esta coinfección, ¿okay? Que tenga una infección aparte con virus de hepatitis B o de virus de inmunodeficiencia, ¿no? De un VIH. Entonces, está asociado a obesidad, diabetes de tipo 2, puede llegar a una cirrosis, por ende un hepatocarcinoma. En cuanto al tratamiento, son fármacos antagonistas, la proteasa NS3A4, el complejo de replicación NS5A y polimerasa NS5B. ¿Okay? Lo dejamos la del de lado, pero quiero hacer énfasis en cuanto a la clínica y una diferenciación en lo que es una coinfección de lo que es una superinfección. La coinfección va a haber una exposición a un suero del virus de la hepatitis D o B. Esta es autolimitada o presenta una insuficiencia hepática aguda con los consumidores de droga intravenosa, ya produciendo una cirrosis y llegando a un hepatocarcinoma, ¿no? Una neoplasia maligna.
y esa sería una coinfección. Pero una superinfección es cuando es un portador ya del virus de la hepatitis B, que se expone a un nuevo inóculo del D, produciendo así una hepatitis aguda grave, para una infección crónica. El 80% de los pacientes está asociado a una infección crónica. Puede tener una fase aguda como crónica. La aguda, hay una replicación activa del virus de la hepatitis D, para una supresión del virus de la hepatitis B con transaminasas elevadas. Y la fase crónica, el virus de la hepatitis B va a estar disminuido y va a haber un aumento, va a estar aumentada la replicación del virus de la hepatitis B, ¿ok? Por último, la E, que es la menos frecuente, ¿ok? Que lo vamos a dejar de lado. Tenemos este cuadro comparativo entre las 5 hepatitis. Acuérdense, la A, la C, tienen que saber, ¿ok? Entonces, la coinfección, la superinfección, la transmisión. Entonces, eso es un poco de lo que sería la hepatitis. Cuanto a la microscopía, eso es todo. Vamos a pasar a hígado, ¿ok? Y nódulos, tumores. Miren, les presento la estrellita, haciendo énfasis en la hiperplasia nodular focal, ¿ok? Miren, este es un tumor característico porque tiene esta cicatriz central. Muchos, diré pocos de los tumores tienen tienen una cicatrización central. Entre estos, hablamos de lo que sería esta hiperplasia nodular focal, como en el riñón podríamos hablar de un cromófono, ¿eh? Que al corte tiene esta cicatriz central. Acuérdense que es benigno, más que todo en mujeres. Hay que pensar en el flujo sanguíneo alterado que conduce a cambios hiperplásicos en los hepatocitos, se asocia a hemangiomas y al síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Entonces, está bien circunscrito, delimitado, pero no presenta cápsula que la contenga, presenta esa cicatriz central hasta en el 80% de los casos y el tamaño es hasta 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros es el promedio, no digo que es hasta, es el promedio. En cuanto a la microscopía, son tabiques fibrosos que se irradian de la cicatriz central, dividiendo el parénquima hepático en nódulos, ¿ok? Entonces, presenta arterias de paredes gruesas, retracción ductuliar prominente, sin conductos biliares, interlobuliares, sin atipia citológica ni arquitectural. En cuanto a la inmunohistoquímica, que sería la glutamina sintetasa, ¿ok? Que es característica para poder identificar. Como pueden apreciar, se ve ese denso infiltrado inflamatorio de espectro linfocitario, las arterias, como tienen esas paredes gruesas, y la fibrosis que delimita, y sería la imagen que se apreciaría en la macroscopía, ¿no? Esa cicatriz central. Esto lo hemos visto, es asintomático. Hay que pensar en otros tipos de masas que son no neoplásicas. Hay que pensar en estos abscesos, granulomas. Cuando hablo de granulomas, hay que tener en cuenta lo que es la tuberculosis, ¿no? Extrapulmonar. Entonces va a ser una inflamación crónica granulomatosa con células de tipo Langerhans que llegan a fagocitar al bacilo de Koch. Esto se evidencia con la tinción especial de Ziehl-Nielsen, ¿ok? Entonces, pasamos a un hemangioma cavernoso. Como su nombre lo indica, OMA, benigno, hemangioma, es una proliferación vascular, ¿ok? Es de origen mesenquimatoso. Es una neoplasia benigna de origen mesenquimatoso, el cual presenta proliferación vascular. Es frecuente, benigno, se evidencia en la macroscopía, un color rojo azulado, tiene un promedio de 2 centímetros, subcapsular en la mayoría de los casos, y presenta estos vasos etásicos de paredes delgadas, como pueden apreciar, son múltiples,
contienen eritrocitos de por medio. Entonces, ya podemos apreciar un estroma fibroso, característico de un hemangioma cavernoso. Vamos a hablar del adenoma hepatocelular. Como saben, adeno forma glándulas, benigno, es un tumor benigno. Epitelial, en este caso, es un tumor benigno, más que todo en mujeres, está asociado a la ingesta de anticonceptivos orales, esteroides anabolizantes en los hombres, adenomas hepatocelulares múltiples, que se incrementa, ¿ok? Hasta 10 o más veces, ¿ok? Presentan 3 subtipos moleculares que no los vamos a desglosar. Directo vamos a ir a la macroscopía, que son masas delimitadas, presenta esa hemorragia, puede llegar, son heterogéneos, ¿no? Porque se aprecia y están bien delimitados. En cuanto a la microscopía, presentan arterias grandes en el seno de una pequeña cantidad de un estroma fibroso, sin conductos biliares, interlobulares ni espacios portanormales. Entonces, hay que identificar esos cordones, ¿no? De hepatocitos, cómo están llegando, y esta es un vaso arterial, hay un reborde, ¿ok? Y hay una ausencia de lo que son los espacios porta. Entonces va a haber una ausencia de la arteria como de la vena y del conducto porta, no se llega a apreciar. Como les decía, hay 3 subtipos, ¿no? En el primero, el factor nuclear de hepatocitos 1 alfa, y se aprecia, se realiza la inmunohistoquímica, específicamente la proteína de unión a los ácidos grasos del hígado, que esto solo marca en la porción normal y va a ser negativa a nivel de lo que es el tumor, a diferencia de lo que sería la beta-catenina, la cual presenta atipia citológica y arquitectura y pueden manifestarse ya como un hepatocarcinoma, ¿no? Un hepatocarcinoma celular, un carcinoma hepatocelular, y como se puede apreciar en la imagen inferior, presenta una positividad a nivel del tumor. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando presenta esta coloración amarronada, 2 cruces sobre 3, que identifica la lesión del adenoma hepatocelular. Del otro subtipo presenta dilatación sinusoidal y puede tener características que imiten la hiperplasia. En cuanto a la inmunohistoquímica, se pide la proteína C reactiva y va a ser positiva a nivel del tumor. Entonces, ya pueden apreciar esta tinción amarronada, 3 sobre 3 cruces, es positiva. En cuanto a la clínica, presenta dolor abdominal, necrosis hemorragia, ruptura de una hemorragia abdominal masiva. Va a haber tumores con activación de la beta-catenina y pueden ser de 5 centímetros de diámetro. Las neoplasias malignas primarias, va a haber el hepatoblastoma, puede haber una tumefacción abdominal, más que todo en lactantes, niños es asintomático, disfunción hepática, ictericia, prurito, resección quirúrgica y hasta quimioterapia, ¿ok? En cuanto a los hepatoblastomas, es el tumor más en infantes, más frecuente, hepático, el principal, ¿ok? Por último, vamos a hablar del hepatocarcinoma, es 5.4% de los tumores malignos en todo el mundo. Está asociado, como les decía, y es lo más importante, a la hepatitis B y C, por transmisión materno-fetal también. Hay una predilección entre 20 hasta 40 años. Hay una relación, imagínense, 8-1, una relación y una predilección por el sexo masculino, un contexto de hepatopatía crónica con cirrosis también puede estar asociado, 15 a 20% en hígados no cirróticos,
y presenta mutaciones activadoras del gen de la beta-catenina en un 40% de los tumores. Presenta mutaciones en el promotor del gen del TERT, que es de la telomerasa transcriptasa, regulan positivamente la actividad de la telomerasa en el 50 al 60% de los tumores y mutaciones del P53. Como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, hay una lesión múltiple, multinodular, ¿no? Que infiltra lo que sería el estroma hepático, ¿ok? Es heterogéneo, amarronado, puede tener áreas más blanquecinas, ¿ok? Y como vamos a apreciar en la imagen izquierda, ya podemos identificar esos espacios acinares, ¿no? Por eso es un adeno. Entonces, ya podemos identificar esos espacios pseudoacinares que van a hacer referencia a los canalículos biliares dilatados, mal formados, presenta ligera atipía, este es un bien diferenciado porque tiene mucha similitud con la célula de origen, a diferencia de un células grandes, ¿no? Con las células grandes los hepatocitos van a ser grandes, como en la imagen superior izquierda, núcleos pleomórficos múltiples, alargados, agrandados, sin un aumento de la porción núcleo-citoplasma, a diferencia de las células pequeñas, ¿no? Que van a ser un bien diferenciado, hepatocitos, que tienen una relación núcleo-citoplasmática alta y una hipercromasia nuclear, y el pleomorfismo es leve, son células monomorfas, a diferencia del anterior, miren, presenta células un poco más agrandadas, hipercromasia, alteración en la cromatina también, ¿ok? Hay que identificar y tener en cuenta que puede haber dos hepatocarcinomas, uno bien diferenciado y un subnódulo de un moderadamente diferenciado. Entonces, y eso se aprecia en la imagen izquierda. Entonces, un nódulo, que eso lo vamos a delimitar, a ver, para que puedan identificar, esta es la célula y se aprecia esta porción. Entonces, ese es un subnódulo moderadamente diferenciado y ese es un bien diferenciado. Entonces, ese sería un G1, ¿no? Y este sería un G2. Y se aprecia en la imagen izquierda, ¿no? Esta transición, ¿no? En este caso sería un poco más acá. Entonces, que ese sería un G2 moderadamente diferenciado y un G1 que es casi similar a lo que sería la célula de origen, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta estas lesiones nodulares en hígados cirróticos. Entonces, van a presentar estos nódulos displásicos y podemos identificar ambas porciones, ¿ok? Entonces, puede tener ese componente de un moderadamente diferenciado con un bien diferenciado. Vamos, a continuación, vamos a hablar, a ver, siguiente. Hay diferentes variantes, la fibrolaminar, pero me gustaría ir directo a la clínica. La clínica inespecífica, dolor abdominal puede ser una de las causas, hepatomegalia, como se aprecia en la imagen superior izquierda, pérdida de peso, fatiga, va a tener una hepatomegalia, la alfa proteína elevada, que va a estar ya en un hepatocarcinoma celular avanzado. El tratamiento es quirúrgico en no cirróticos y el trasplante tiene que ser tomado en cuenta ya en un carcinoma hepatocelular. Nosotros los patólogos tenemos que sacar biopsias de lo que sería el hígado normal como del patológico, ¿ok? Para antes realizar el diagnóstico de cómo se halla el hígado antes de un trasplante cirrótico, ¿ok? Entonces, eso es todo. Damos por finalizada la clase magistral del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Yo sé que ha sido un poco tedioso, están más de 2 horas, entonces, pero para mí no es un problema.
Ustedes, los pocos que pasan conmigo, saben que esto lo hago por gusto, me encanta la patología, me encanta la docencia y un poco transmitir, ¿no? Un poco de esto. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta? No sé si esto lo han grabado, eso lo desconozco, eso hay que hablar con Mariana, creo que está a cargo. Entonces, los escucho, ¿ok? Veo muchos aplausos de Eric, Fabián. Entonces, nada, me siento retribuido. Carla, como siempre, está ahí firme. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Adriana. Entonces, si no hay más preámbulos, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que tomen en cuenta, ¿no? Las estrellas. Estamos a 2 días de su examen, entonces yo creo que lo van a hacer excelente con esto. Obviamente, no solamente es la porción gastrointestinal, sino hemos visto que tienden a entrar mucho caso clínico del doctor Guardia, ¿no? Ahora está añadida en el plantel la doctora Callejas, entonces vamos a ver cómo es su modalidad de ella. Por mi parte, estudien casos clínicos y las diapositivas que las he enmarcado, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Un buen quórum, hemos llegado hasta 60, pero ya no podía admitir más. Entonces, estamos bien. Sin más preámbulos, me despido. Descansen. Hasta luego. Gracias. Sí, Carlos. Está entrecortado. Bueno, no está hablando Carlos. Entonces, me despido de ustedes. Éxito. No les deseo suerte. Éxito en su examen. Que les vaya excelente, ¿ok? Entonces, nos vemos en práctica con alguno de ustedes y con el resto en el examen el día viernes. Se cuidan. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, descansen.